Bueno, ahora vamos a ver el ejercicio número 8, donde tenemos un rectificador de onda completa con puente de diodos. Fíjense que lo que cambia en este ejercicio, tenemos 4 diodos conectados de esta forma y no tenemos más esa puesta a tierra antes. Entonces estos se usan mucho más porque son más económicos, porque acuérdense que esa puesta a tierra nos dividía el voltaje a la mitad, y acá en este caso solamente lo único que tendríamos que ver es cuántos diodos hay para saber cuánto voltaje va a caer, pero el voltaje que hay en esta resistencia es aproximadamente el que cae entre estos dos puntos, digamos, en la salida del transformador. Fíjense que yo acá en el semiciclo positivo representé el transformador, la salida, como una fuente de continua, porque cada uno de los puntos de voltaje acá positivos que tenemos se puede representar de esta forma y tomar como si fuese una fuente continua con esta polarización. Eh, en este caso la polarización es esta, entonces fíjense que la corriente va a circular desde este punto hacia acá. Lo que tenemos que ver siempre es cuáles son los diodos que están en inversa y cuáles son en directa, ¿no? Entonces, en este caso, si yo tengo la corriente que está circulando desde el positivo al negativo, fíjense que la corriente en este caso no va a circular por este lugar porque este diodo está en inversa, va a circular hacia allí y se va a descargar en la puesta a tierra. Esto es lo mismo que decir que vuelve hacia la fuente, hacia el terminal negativo que se descarga en la puesta a tierra. Eh, Fíjense que entonces este diodo lo podríamos tomar como que está abierto porque la corriente no va a circular por ahí. Y fíjense qué pasa con los otros dos diodos. Yo tengo el negativo de la fuente acá, en este punto, en este nodo. Y fíjense que este diodo está conectado al negativo, su terminal negativo, al negativo de la fuente. Entonces este diodo lo tomaríamos como que está en directa. Y el diodo que tenemos acá, tenemos el terminal negativo conectado a su terminal positivo. Por lo tanto se toma como un diodo abierto. Entonces vamos a borrarlo. Fíjense que entonces tenemos que en el semiciclo positivo estarían funcionando el diodo 2 y el diodo 4. Estos dos diodos que están opuestos, digamos. Entonces, si nosotros vamos a la salida que tendríamos, a la salida de este circuito, ¿qué pasaría? En este caso tendríamos que el semiciclo positivo sí aparece como semiciclo positivo, porque vimos que la corriente circuló por la resistencia. Ahora vamos a ver qué pasa con el semiciclo negativo. Bien, en el caso del semiciclo negativo, fíjense que yo invertí la polaridad de la fuente porque estoy tomando todos estos valores negativos de voltaje como si fuesen cada uno un valor de una fuente de continua. Por ejemplo, digo, si acá tenemos 5 volts, entonces esta fuente es una fuente de 5 volts, eh, perdón, 5 volts, pero fíjense, esa es la polaridad de la fuente. En este caso acá tendríamos que poner negativo, ¿no? Pero bueno, es una fuente de 5 volts polarizada de esta forma. Ahora vamos a ver la corriente, entonces circularía en este sentido, tratando de ir desde el positivo al negativo. Y acá, ¿con qué se encontraría? Tenemos acá en este nodo el positivo de esta fuente, y veamos cuál de los dos diodos sería conectado en directa. Tenemos este diodo que tiene su terminal positivo conectado al positivo de la fuente, y este diodo que tiene el negativo conectado al positivo. Entonces podemos ver que este es el que está en directa, el otro está abierto. Fíjense que funciona igual que en el otro semiciclo, nada más que funcionan los otros diodos que no funcionaban antes. En este caso, entonces la corriente va a seguir circulando y va a circular hacia la resistencia. Y acá en este caso, en este nodo, tenemos el negativo de la fuente conectado a este nodo.
Entonces vemos que este diodo, como su terminal positivo está conectado al negativo de la fuente, va a también ser un circuito abierto y solamente va a funcionar este que estaría conectado en directa. Y fíjense cómo quedan funcionando los otros diodos contrarios que no estaban funcionando antes. Y en este caso, fíjense cómo también cuál es la polaridad del voltaje que llega a la resistencia. Es positivo también, porque lo que hace este circuito es, como habíamos visto en el anterior, como es un rectificador de onda completa, la onda del semiciclo negativo también va a aparecer a la salida positiva. Entonces vamos a tener todos los semiciclos negativos rectificados positivamente, y vamos a tener entonces este ciclo que se va a repetir continuamente. Ahora, ojo, ¿qué pasa con el voltaje que vamos a tener acá? Si nosotros teníamos 5 volts entre estos dos puntos, por ejemplo, vamos a tener que restarle los diodos que están funcionando en ese momento, porque acuérdense que teníamos una caída de tensión de 0,7 si es que estamos en la segunda aproximación. Entonces, si trabajamos en la segunda aproximación, vamos a tener que restarle estos dos diodos. En este caso sería diodo 1 y diodo 3 era este. Entonces menos diodo 1 menos diodo 3. Para saber qué voltaje va a caer acá, ¿no? Sería lo mismo que restarle 1,4. Siempre tengan en cuenta eso, que en estos circuitos de puente de diodos van a funcionar dos diodos a la vez en cada uno de los semiciclos, entonces va a repetirse esa caída de 0,7 dos veces, así que hay que restarle 1,4.